Hola, soy Adriana. Ya he mencionado anteriormente que estamos en el mes de Halloween, así que por supuesto tengo que decir ¡Feliz Halloween! Y por supuesto tengo que dar las felicitaciones, o en este caso desear feliz cumpleaños a Guillermo del Toro, que cumplió el 10 de octubre 61 años. Muchísimas felicidades y que cumpla muchos más. Por cierto, ya que estamos en el mes de Halloween, este va a ser el primer vídeo que dedique, en este caso por la festividad de Halloween, ya sabéis, esa fiesta en la que todo el mundo va disfrazado, pidiendo chuches, por supuesto. Los niños tocan en las casas y dicen truco trato y se llevan chuches. Y decoran las casas con murciélagos, calabazas, sobre todo las calabazas, muy importante para esta festividad. Pero bueno, volviendo al tema principal. Ya que seguramente estaréis mirando el título del vídeo, estaréis diciendo, ¿qué tiene que ver este vídeo con Halloween y por qué estás felicitando a Guillermo del Toro? Bueno, aparte de que este va a ser mi primer vídeo por Halloween, también va a ser el primer vídeo en el que yo hable de algo relacionado con Guillermo del Toro. Lo cual, muy fuerte esto, yo no me lo esperaba, No lo tenía preparado, pero no sabéis cómo me alegro. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿de qué vas a hablar entonces en este vídeo que tenga que ver con Halloween y con Guillermo del Toro? Ahora va, ahora va. ¿Alguien de aquí se ha visto el tráiler de Frankenstein? La nueva película de Guillermo del Toro que se va a estrenar este mes. Por favor, esto es Absolute Cinema. O sea, ya solo el tráiler me agarró el alma, se aferró a mí y no me ha soltado, Así de alucinante es el tráiler. Y de verdad, ¿no sabéis cómo me arrepiento no haber reaccionado al tráiler? No pensaba el efecto que iba a tener en mí, pero ya veis, aquí está. Sí, se va a estrenar el 7 de noviembre en Netflix. Pues la peli de Frankenstein tiene que ver con Halloween. Además, es algo relacionado con Guillermo del Toro, su propia película que parece ser que lleva años creándola. O sea, que esto es muy especial para él. Y bueno, para mí, yo no sabía que necesitaba ver esta película de Frankenstein hasta que vi el tráiler. ¡Qué pasada! Y además, como es Halloween, qué mejor momento para hablar de las dos figuras icónicas del mundo del terror. En este caso, Víctor Frankenstein y de la criatura. Y además, bueno, hablar de una película, técnicamente estaría hablando de una película de Guillermo del Toro, así que tarde o temprano yo sabía que iba a tener que hacer este vídeo, lo cual me alegro muchísimo. Por cierto, creo que he creado más o menos el ambiente perfecto para esta situación porque ya está anocheciendo y perfecto para ver cosas en la oscuridad y, en este caso, analizar un tráiler como es el de Frankenstein. Ya antes mencioné que no reaccioné al tráiler y me arrepiento mucho de no haberlo hecho, la verdad. Pero he decidido hacer otra cosa. Voy a hacer un vídeo del tráiler de Frankenstein, en este caso un análisis, solo un análisis del tráiler oficial de la película. ¿Cómo será la estructura del vídeo? Voy a intentar ensamblar la historia como hace Víctor Frankenstein creando la criatura. También voy a hablar de los elementos y la simbología que está relacionado con los personajes, porque créanme, hay mucha. Hay mucha. Y me encanta. ¡Ah! ¿Cómo voy a dividir la historia? En este caso hay una razón por la forma en la que la voy a dividir así, pero la voy a hablar de forma que tenga que ver con los hechos que le sucede a la criatura y además aspectos emocionales de la criatura. Ah, y por supuesto, cuando ya divida estas secciones voy a mencionar, pues, ¿cómo decirlo? Un top 10, aunque no es un top 10, pero qué escenas o qué partes fue lo que hizo que me enganchara para decir, wow, esta peli va a ser una pasada, va a ser increíble y perfecta para Halloween, si me lo preguntáis. Y bueno, sin más dilación, comencemos. Para empezar, quiero decir que la razón por la que he dicho que lo dividiré en secciones que estén relacionados con la criatura, pues porque el propio tráiler lo narra la criatura. Estamos viendo su punto de vista, que por cierto, me encanta su voz, es fabulosa. El actor creo que era Jacob Elordi, puedo decir fantástico. Y tengo que decir de antemano que los aspectos de la criatura que he visto en el tráiler va a ser súper complejo y súper profundo. Pero bueno, indaguemos ya. ¿Cuál va a ser la primera sección? Pues la creación de la criatura. Podemos ver ahora mismo un paisaje en el que todo está helado y podemos ver un pobre caballo que se ha quedado también helado, o en este caso formando parte del paisaje gélido. Y también podemos ver unos cuervos volando y algunos en el suelo. Por si no lo sabíais, los cuervos simbolizan la transformación.
Importante esto. De eso de antemano quiero decir que hay muchos elementos que están relacionados con los protagonistas, que ya veréis cómo lo voy a mencionar. Este paisaje muestra lo que va a hacer Víctor, que es que él en este momento está buscando cadáveres, está buscando cadáveres, pues, para dar forma a su criatura. Este es uno de los sitios que indagará por ellos. Pues pasamos de este páramo helado a Víctor Frankenstein con una libreta y un maletín caminando a un sitio entre las sombras, porque creo que Víctor Frankenstein no quiere que este proyecto se sepa o salga a la luz. De momento, a lo mejor él sí quiere, pero en este momento quiere que permanezca oculto entre las sombras. Aquí a continuación vemos a Víctor que está buscando cadáveres en otro sitio. No me acuerdo cómo se llama el sitio donde mantienen a los cuerpos de los fallecidos, y si no lo pongo arriba. Él está ahí pues mirando más cuerpos y creo que no está lejos de la zona que vimos al principio del páramo helado. Lo digo porque podemos ver unas agujas de hielo colgando de un sitio de metal. En este momento vemos que se está poniendo unos guantes y aquí viene un color. Es el rojo, que va a estar relacionado tanto con Víctor y otro personaje más. Que por cierto, uno de los significados del rojo es la sangre. ¿Y qué es lo que obviamente va a hacer Víctor en este momento? Pues va a manipular los cadáveres de esas personas, va a coger trozos de ellos y juzgando su cara, me gustaría pensar que sabe que lo que va a hacer no es que sea del todo ético, pero también esa es la mirada de una persona que está determinada a conseguir su objetivo y que no hay vuelta atrás. A continuación podemos ver parte del proceso de esa manipulación de los cuerpos y en este caso la construcción de la criatura. Podemos ver que está colocando un ojo a su creación. Que recordáis lo que dije, los guantes rojos y la sangre. Podemos ver sangre en sus manos por manipular los cuerpos. Que por cierto, un detallito, ¿os habéis fijado que el cráneo no es el mismo cráneo de una persona? No. Un cráneo, distinta cara y además si os fijáis, distinta boca. No diría solo barbilla, sino también la propia boca. O sea, que va en serio con lo de dar forma a la criatura a través de cadáveres. Da mucho mal rollito, no lo niego. Vamos con el nacimiento de la criatura. O sea, el momento icónico que todos estábamos esperando. Podemos ver de antemano una torre, que es la torre donde pues está haciendo todo lo que es la creación de la criatura. Y además podemos ver de fondo un cielo como verdoso. ¿Hay un color? Y ahí empieza una tormenta de repente. Y dentro de la habitación está Víctor Frankenstein con la criatura. Por cierto, ¿qué vemos detrás de Víctor Frankenstein? Bueno, creo que es Medusa. Por si no sabéis quién es Medusa, hay muchas versiones de cómo dio a lugar su origen. Si esa es Medusa, que por cierto tiene unas alas detrás de la cabeza, interesante, con unas serpientes, bueno, las serpientes que son de lo que forma su cabello, está mirando con horror lo que sabe que va a pasar, pero también diría con una angustia, con una tristeza, como diciendo, genial, otra criatura que va a pasar por lo que yo he pasado. En ese caso, una criatura rechazada como lo fue ella. O sea, si es así, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! En ese momento, Víctor se da la vuelta, ve la tormenta y se le enciende una bombilla. Porque la tormenta es lo que va a necesitar, en este caso los rayos, para dar vida a su criatura. Antes, ya sé que queréis, pero antes de ir con el momento en el que se le va a dar vida a la criatura, hay que mencionar que aquí ya hay 3 elementos que unen a los personajes, y en este caso a los personajes principales, como Víctor y su criatura. Y diría alguien más, pero no lo voy a decir de momento. Y la vela que vemos de fondo, el verde, ya que dije el color verde de fuera y que también se encuentra en la habitación. Muy bien, ¿qué tienen en común esas dos cosas, ese color con ese elemento? La vela simbolizaría pues la manifestación de los deseos de Víctor de que funcione su experimento. También funcionaría como guía, pues dirigir a Víctor hacia la tormenta como diciéndole esto es lo que necesitas para dar vida a tu creación. En el caso del verde coincide con la vela porque es esperanza. Y por otro lado, el verde aparte, lo que no coincide con la vela es que simboliza lo que es el crecimiento, que en cierto modo sería como transformación,
porque al crecer nos transformamos. Y el otro tercer elemento es la tormenta. Por favor, súper importante. Separamos un momento la tormenta con lo que lo define, que sería la lluvia y los rayos. ¿Qué simboliza la lluvia? El crecimiento y la vida. Y por otro lado, los rayos, adivinad qué, es la chispa de la vida. Y en conjunto, ya que he mencionado el crecimiento y la transformación, pues así es, en conjunto la tormenta simboliza la transformación. ¡Yeah! Todo está conectado de una manera, me encanta, precioso. Y esos son los elementos y otros más que diré que tienen que ver con la lluvia. Pasamos a la siguiente escena, un aparato metálico por donde los rayos pueden recorrer y llegar hasta donde está la criatura, pues para darle vida. Pero en ese momento parece ser que es demasiado la electricidad que le está llegando a la criatura y entonces los tubos que vemos por un lado pues pasarían a rojo. También está relacionado, he dicho con Víctor antes, con la sangre, ese momento. Y sí, también la propia criatura tiene el rojo en el centro del pecho, como si fuera un corazón, y en este caso un tubo, que está relacionado con los otros tubos. Que, por cierto, el rojo también simbolizaría en este momento como detención, pero también puede simbolizar el peligro. Y en este caso sería para la criatura otro significado, que es preparaos, que el rojo también simboliza la vitalidad. Dar vida a la criatura, ¿veis lo que quiero decir? El aparato metálico se cae por la sobrecarga de electricidad y a continuación, viendo cómo Víctor está abrazando a la criatura, se pensó que no logró su propósito. Una cosita, yo creo que en todo este momento, ya que he dicho experimento, criatura, creación, Víctor creo que se veía él mismo como un artista y a su criatura pues como su escultura, su obra de arte. Pero aquí, sin embargo, lo que me choca es como que deja de verlo así, como un objeto, como si fuera un ser querido que él ha perdido. Lo cual es como súper fuerte. Como ya dije, gracias a los rayos, la chispa de la vida ilumina la habitación en ese momento como si el propio rayo de nuevo le estuviera dando vida a la criatura. ¡Ah! Empieza a respirar y en ese momento, aunque le vemos vendado, ese momento se ve como que su pecho elevarse por un momento. Víctor Frankenstein se le queda mirando con un shock, una sorpresa y una incredulidad porque lo ha logrado. son tantos pensamientos y tantas cosas rondando por esa cabeza. Normal, ha conseguido algo que se supone que no debería haber logrado, pero ya veis. Pues pasamos a la siguiente sección, que es el resquebrajamiento, de lo que sería pues de la separación de muchos de los personajes y también, sobre todo, de la criatura respecto a su creador. ¡Drama! A continuación vemos un carruaje del que sale una de las protagonistas de la película, que es Elizabeth, que por si no lo sabéis, ella es la prometida de William, que es el hermano de Víctor Frankenstein. Y cuando ella sale del carruaje, pues podemos ver reflejada en uno de los cristales pues como una explosión dentro de la casa donde en ese momento Víctor está viviendo. Y en este momento pues la está viendo con William y ella iba a entrar. Ella iba a entrar en la mansión muy preocupada, pero William enseguida la detiene. Esto es importante para más adelante. Y os estáis preguntando, ¿por qué de repente una explosión así de la nada? Bueno, porque antes Víctor prendió una cerilla con el que detrás había gasolina, objetos, no me acuerdo, no sé si son jarras, pero tienen un nombre seguro, en el que tira la cerilla para atrás y esta enseguida comienza un incendio que recorre toda la mansión. ¿Y por qué aprender la cerilla y quemarlo todo? Bueno, porque quiere borrar las pruebas de su creación, de su criatura. Este es el otro elemento que también une, yo no estoy hablando solo de Víctor Frankenstein y a la propia criatura y a más personajes. Todas las adaptaciones que hemos visto de Frankenstein siempre muestran el fuego. Pues sí, este es el otro elemento muy importante, el fuego. En este caso, pues simboliza la destrucción y la purificación. La destrucción de lo que creó Víctor y la purificación de lo que ha hecho. ¿Qué pasa? Ahora a continuación de repente viene una frase que pone solo los monstruos y de repente aparece una criatura de la nada que aparenta ser angelical, que tiene un halo por encima, pero ¿qué pasa? Se quita como su rostro para mostrar su verdadero rostro y es un cráneo de una persona, como si fuera uno de los cadáveres con los que Víctor ha estado manipulando.
Que por cierto, una pasada. Eso, o sea, da miedo, pero a la vez, madre mía, ¿por qué ha aparecido ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué simboliza? Bueno, desde mi punto de vista, lo que yo creo es que representa lo que ha hecho Víctor. Víctor ha logrado algo que nadie más lo ha hecho. Él quería lograr la inmortalidad y lo consiguió. Algo se supone que no está hecho para la naturaleza humana. ¿Qué pasa? Eso va a tener consecuencias. Y está claro que este ser que simboliza aquí implica que no puedes escapar de lo que has hecho, no puedes borrarlo así como así, no puedes escapar de tus consecuencias. Y luego viene la frase Play God, que es jugar a ser un dios. Bueno, si no te queda más claro eso, sí, Víctor jugó a ser un dios y eso va a tener consecuencias. La siguiente sección yo la llamo huida, enfado y persecución. Después de la explosión de la mansión, está claro que Víctor huyó de allí, pero no solo él, también la criatura. ¿Qué pasa? Yo creo que huyeron por separado y luego se vuelven a reencontrar. Y en este caso le podemos ver solos en la nieve. Por cierto, el otro elementito, la nieve. ¿Sabíais que la nieve, uno de los significados que tiene es la soledad? Que yo creo que simboliza los solos que se sienten. No estoy hablando, en este caso, Víctor por lo que ha hecho y la criatura por lo que es. Yo diría incluso su propia relación, como si no hubiese un vínculo que los uniese y se sienten solos emocionalmente. Que por cierto, si os fijáis, ambos tienen el color negro encima. Que el negro, si mal no recuerdo, simbolizaba la seriedad y el poder. Aquí podemos ver que la criatura le pone una mano en el hombro y en ese momento, que por cierto están en medio de una tempestad, Víctor decide, pues, prender una cerilla. ¿Y qué hace la criatura? Coge una dinamita, la enciende, la mira como si nada. ¿Y por qué estoy diciendo esto así como la cerilla y eso? Porque fue lo mismo que sucedió en el laboratorio antes. La cerilla es la idea que tenía Víctor, ¿no? Cuando él lanza la cerilla, todo empieza a incendiarse, a ver llamas, el fuego. Eso simbolizaría a la criatura. Pero haber prendido esa dinamita tiene más significado de lo que parece. La cerilla y prender la dinamita también significa que ¿qué hará la criatura con su existencia? Porque eso significa que la criatura puede escoger dos caminos para su vida. Esto va a ser importante para luego. Puede optar el fuego, que es destrucción, por ese camino, por lo que todo el mundo espera de la criatura, o podría optar por la pasión y la energía, que es un camino más positivo. Y al igual que también la dinamita misma tiene un significado. Simboliza el poder, la ironía y la responsabilidad. El poder, bueno, lo vamos a ver más adelante. La criatura, aunque no lo parezca, es más poderosa de lo que aparenta. Ironía. Víctor, que estaba tan deseoso de que su experimento funcionase y ahora le teme. Y responsabilidad por las acciones que vayan a hacer, o en el caso de Víctor, lo que ha hecho y cómo va a lidiar con las consecuencias, o en este caso, cómo va a lidiar con su criatura. En este momento, volviendo a la escena, se quita la máscara y aún no muestra su cara. Obviamente no quiere mostrar la cara, pero aún así no llega a mostrar del todo su cara y le dice a Víctor que corra, lo que significa que va a haber una persecución. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿será una persecución mutua? O sea, ¿quién huye de quién? Porque hay un momento, aunque le dice que corra, vemos que esta vez la criatura es quien está huyendo de Víctor. Y en ese momento, la cámara se centra más en su rostro, un efecto de sonido de rugido como si él mismo estuviera rugiendo, como si fuera un monstruo. Porque una cosita que yo no he mencionado es que, ya que he dicho que es la narración del punto de vista de la criatura y el temor que dije de Víctor, entonces técnicamente ambos ven al otro como un monstruo. ¡Qué fuerte! Increíble. Que es como lo que decía él, contar su perspectiva, que lo dice él directamente. I will tell you mine. Yo contaré mi historia. Pues ahora viene la siguiente sección que me encanta, que es, a mí me parece como muy profunda y es algo, ¡ay, qué bien! El viaje que va a hacer él en solitario, pero va a hacer un viaje emocional. Yo la llamo la identidad. De fondo podemos oír hablar a la criatura diciendo que recuerda piezas, memorias de distintos hombres. O sea, que de las propias partes de los cuerpos de los otros cadáveres recuerda memorias de los otros hombres. Yo creo que esta parte de aquí podría ser la memoria de uno de los hombres que cae al agua en ese momento y
creo que se ve como un incendio, un fuego de fondo. No se sabe si está cayendo de un barco, pero de un sitio está cayendo y cae al agua. ¿Qué significa? Que pueda recordar cosas de otras personas. Pues yo diría que esto también simboliza lo que es tener una crisis de identidad. O incluso diría también una crisis existencial. De ahí el título. Porque además no sabe quién es, no tiene un nombre y no sabéis, personalmente, no sabéis cómo me ha frustrado no poder llamar a la criatura por un nombre. Me tengo que referir a él como lo que es. Esto me hace valorar lo que es tener un nombre porque te da una identidad. Y está claro que Víctor no se lo ha dado. Y una cosita, la frase que dice a continuación técnicamente no iría aquí, pero tiene que ver con lo del nombre. Y que además esté recordando más cosas y que ya sepa cómo se llama su creador, su padre, el que no le dio un nombre. Uy, he vuelto a mencionar padre, qué raro, ¿no? Esto va a ser más importante de lo que parece. Lo que nos lleva a que después de la huida nos volvemos de nuevo con la nieve. Pero la nieve aquí adquiere otro significado distinto que tiene que ver más solamente con la criatura, que simboliza la pureza, la inocencia, porque se está descubriendo a sí mismo y el mundo a su alrededor. Y aquí es donde viene cómo la nieve y la lluvia están entrelazados, porque simbolizan el crecimiento, o sea, la transformación. Porque él mismo está creciendo como ser, ¿sabéis? Y al crecer él se está transformando. No es una transformación física, es más bien una transformación emocional. O sea, descubriendo lo que hay a su alrededor, se va descubriendo más partes de sí mismo. Como antes él decía, recuerdo partes... ¡Qué fuerte! Y además, lo que dije sobre la crisis de identidad y existencial se une con lo que pasa a continuación. Vemos que con la nieve está limpiando una foto que estaba cubierta de nieve y yo creo que esa foto podría ser o de uno de los fallecidos con los que Víctor usó para construir a la criatura, o una de las inspiraciones para Víctor para su proyecto, para la criatura. Y también le voy a dar otro significado, como una expectativa que tenía Víctor a su criatura, a cómo podría haber sido él. Una expectativa que uno tenía respecto a un ser querido, ¿entendéis? Y a continuación, dejando ya la nieve, posiblemente sea él el que esté en ese carruaje. Y además vemos que el paisaje ha cambiado porque ya hay más verdor. En ese momento le están llevando en un carruaje más personas y pasan delante de una casa. Y dentro de esa casa, pues la criatura se acerca con temor a un señor que, por cierto, es un señor con ceguera. Y aún así la pobrecita criatura va con tanto temor y tanta inseguridad, no sabe cómo va a reaccionar a él. Y aún así, qué valor, le extiende una mano amiga. Y el señor también va a darle una mano amiga también. ¡Qué bonito!, ¿no? Porque si lo miráis de esta manera, este señor y la criatura no son tan distintos, si lo pensáis bien, porque ambos son, en el caso de la criatura es un caso muy especial, son distintos en el punto de vista de la sociedad, como que no pertenecen a ella, ¿entendéis? Y fijaos, a pesar de que no le pueda ver, le muestra más aprecio y cariño que el propio Víctor, su creador, su padre. Y además aparece otro color que une a este personaje y a otro más, que tiene que ver además con el fuego. ¿Y qué simboliza? Pues el naranja sería en este caso la calidez. Vitalidad otra vez, con el rojo y ahora naranja, pero calidez emocional en este caso. Con Víctor nunca aparece ese color cuando ellos dos están juntos. Al menos no se refleja el color con ellos dos. Uf, muy bien. Pasemos a la siguiente sección, que es la ira. La criatura ve a lo lejos un barco, que se supone que es un barco que está explorando, pero que está atrapado entre la nieve y el hielo. Y en ese momento pues se quita la capucha de su traje negro y yo creo que ahí es donde encuentra a Víctor después de estar separado después del viaje anterior con su identidad. Él se empieza a acercar al barco donde cree que está Víctor. Pero ¿qué pasa? Ellos le ven a él y enseguida le ven como un peligro y empiezan a dispararle. Pero a él le da igual, lo importante es que vieron, él sigue, le disparan 2 veces y él sigue, increíble. Que pues, ay, mirad, sí, es verdad, ahí está el fuego, otra vez. Que por cierto, ¿sabíais que el fuego también implica la ira y posible caso de destrucción? Porque además, de fondo, oímos: If you're not to award me with love, I will indulge in rage. ¿Qué significa? Si no me vas a recompensarme, en este caso, con afecto, usaré la ira. Y en ese momento, coge y empieza a empujar el freaking barco. Lo que yo dije antes con la dinamita, con lo del poder, ese era el poder que
el tráiler que vemos que demuestra su poder y su fuerza. Y que, por cierto, que veremos dentro de poco otra demostración de ello. A pesar de que esté empujando el barco, luego se puede ver que se gira a la derecha. No sé si es que le van a invitar a ver a Víctor, pero está claro que no va a derribar el barco. Aunque sí que es cierto que antes a lo mejor había algunos cuerpos ahí, lo que significa que sí, una buena batalla. Y él obviamente, como no puede morir, los otros tristemente fallecieron. Ups. Además, esto significaría que no se dejó llevar por lo que todo el mundo cree. Que se podría haberse desviado completamente, pero no lo hizo. Que aunque sí que es cierto que él pueda enfurecerse y tenga mucho poder y eso no significa que esa sea lo único que lo identifique. Es complejo. También tiene bondad que hemos visto antes. Cuando estaban atacando se dejó llevar por la ira. No es malo, es lo que quiero decir. Tiene bondad. Muy bien. Ahora viene sí, voy a decir que es mi top número 1 de mis momentos que hizo que me enganchase el tráiler, y es no solo el amor familiar, el romance. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Vamos allá! Primero empecemos con el amor familiar. Que si os habéis fijado, he mencionado a Víctor para la criatura como creador y padre. Y no es un accidente. La relación que estamos viendo o que nos está mostrando el propio tráiler es de una relación tóxica entre familiares. Oímos que la criatura está diciendo I demand a single grace from you, lo que significa que él quiere que Víctor le aprecie, le acepte y que le quiera, como un hijo querría que su padre le diese, que es además lo mínimo que se requiere, que un padre tiene que dar a un hijo. Quiere cariño y amor, pero está claro que él no le está dando nada de eso, porque le aparta, le rechaza por lo que es. Víctor siente temor, como ya he dicho, por lo que ha creado. Normal que le duela. Encima viene después la frase que le había dicho, if you're not to award me with love. Y aquí hay un ligero cambio de punto de vista en el aspecto personal de Víctor, o sea, quiénes son las personas más importantes en su vida. Que vemos de repente un general y unos soldados dando paso. Y además vemos a Víctor de joven de fondo con su madre y unas criadas y pedazo casa, por lo que veo, mostrando que estas personas en su infancia pues le marcaron. Y además, quienes vienen a continuación tanto en su crecimiento como en su etapa adulta. Aparece Elizabeth con él y en ese momento él le está poniendo una mano en su hombro y ya le sonríe. Luego vemos al personaje Heinrich Harlander, que está en el estudio de Víctor, que podemos ver que se lo estoy viendo por un corazón, un rostro, hay varias cosas que lo simbolizan. Luego vemos a William, su hermano, que está lanzando flores en ese momento, porque si os fijáis, está en una celebración en ese momento. Esto va a ser importante. Y después vemos a Víctor bailando con Elizabeth. Importante que hayamos visto a Elizabeth con Víctor 2 veces, que creo que él la ve como... siente una atracción romántica hacia ella, sí. No lo puedes dejar más obvio. Y ese momento están bailando en una boda, que es también donde está William. De ahí que tirarse las flores, pasar una novia por detrás, y si la novia está al fondo, donde se está celebrando el baile de la celebración de la boda. Y con lo que dije de award, celebrar, como regalar algo como celebración, en este caso, es como diciendo, o sea que con ellos sí que compartes tu afecto, les muestras tu aprecio y tu amor hacia ellos, y conmigo no. Esto es más profundo de lo que yo pensaba, me encanta. Por cierto, hablando de querer, volviendo al punto de vista de la criatura, cuando él dice, si no me vas a dar amor, aparece su amigo, el señor, con lo que he dicho, con el color naranja, que reflejándose en la habitación. Y ya que Elizabeth, ya que ha aparecido un par de veces, Elizabeth es de quien él está enamorado. Y con quien también comparte el color naranja, que ya lo había dicho antes, es otra personita. Y ella también comparte con él y con la criatura, y ella también con Víctor, pues el fuego. En este momento, Elizabeth, ya que está en el baile y la está mostrando a ella, lleva un vestido verde con un collar rojo. ¡Qué casualidad! 2 colores que tienen que ver con la criatura, ya que la criatura llevaba como un tubo pegado en el corazón, ella un collar, y luego la atmósfera verde que siempre rodea y el verdor que siempre rodea a la criatura, ella lo lleva en ese vestido. Que el verde pues simboliza la vitalidad entre ambos quizás, y el rojo, que en este caso obviamente va a tener tonos y significados románticos. Y el color común que tienen las personas que le quieren y le aceptan es el color naranja. O sea, el señor y Elizabeth. Lo que me lleva al momento más romántico del tráiler.
La que me gana por completo. Así, menudo momento para empezar el momento romántico. Cuando la criatura lanza a Víctor hacia lo que técnicamente es un armario de cristal, poder que ya hemos visto antes, lo que yo decía, lo veríamos después con lo del barco y ahora con esto, pues irrumpe en la habitación Elizabeth y se ve cara a cara con la criatura. Por cierto, vestida de novia. Interesante. Por cierto, con un vestido precioso. Y mira, parece que lleva vendas. Es como si estuvieran conjuntados de alguna forma. Interesante, sí. No sé si esto está haciendo alguna referencia a algo. Y además, si os fijáis, el color del vestido de Elizabeth es blanco. Aquí el blanco se une con el significado de la nieve que habíamos visto antes, que además simboliza pues la pureza, pero aquí se le añaden más significados, que es la calma, la protección y la paz. Y por supuesto, ya que mencioné antes el collar rojo, ¡qué casualidad! Ella lleva un collar rojo también aquí, que está claro que todo lo que he dicho sobre el blanco y rojo que forma el rosa, el romance, es todo lo que sienten ellos dos el uno por el otro y que se manifiesta cuando están juntos. ¡Qué romántica! Y está claro que por la mirada de Elizabeth, pues ellos dos ya se conocían. O sea, no es que ahora de repente ella se lo encuentre y no sepa quién es. ¿Recordáis lo del incendio? Ella mucho antes ya había conocido a la criatura y está claro que algo había surgido entre ellos. Pero ¿qué pasa? Sucedió lo del incendio y la explosión y yo estoy segura de que esa mirada significa de no me puedo creer que estés vivo y pensaba que te había pasado algo y no sabes cómo me alegro de que estés vivo. Y por cierto, esto lo refuerza cuando por fin los dos están en los brazos del otro. Esto es tan romántico, pero es genial. Gracias, Guillermo del Toro. Y aquí voy a profundizar en este momento tan romántico que tenemos aquí. Por así decirlo, el orden o el top que tengo de lo más que me ha encantado este momento tan romántico. O sea, primero, la rapidez, la forma en la que ambos se acercaron el uno al otro. Y está claro que viendo la distancia, pues él, como tiene más fuerza y también más rapidez por lo que veo, él llegó primero antes que ella a abrazarla y ella llegar hasta él. ¡Qué romántico! Segundo, el modo en el que se estaban abrazando. Sí, aunque no lo parezca, él la está abrazando, la está sujetando, creo que justo por el hombro, se ve. Y podemos ver que ella le está tocando la cara. Para ser más preciso, la parte que él tiene cosida, uno la sujeta y ella le toca con tanta delicadeza. Ambos se tratan con tanta delicadeza como si ambos fueran lo más delicado el uno por el otro. O sea, tienen su mundo en sus brazos, en sus manos. O sea, están sujetando su mundo entero. Como si uno de los dos se fueran a ir si lo sueltan. Tío, porque claro, pensaban que no se iban a volver a ver. ¡Qué romántico! Y encima no solo eso, la mirada. Es que la mirada de ella. No sabéis lo importante que es que hayan mostrado solo la mirada de ella. Pero no es solo por eso. Porque, a ver, lo típico sería mostrar la mirada de enamorado que él tiene hacia ella y no mostrarla el punto de vista de ella. Pero no, ya veis que muestran el punto de vista de Elizabeth. Ella muestra su alivio, su fascinación, estar enamorada de él, su amor hacia él. Ah, que por cierto, le hace algo llamado mirada triangular. Para quien no sepa qué es que tú primero miras un ojo, miras el otro y luego miras los labios. Que además esta mirada implica, pues, incitar una acción. Como un beso, teniendo en cuenta que ella se va acercando un poquito hacia su rostro. ¡Ay, qué guay! ¡Yeah! Me encanta, qué romántico todo, Guillermo del Toro, gracias. Ya que he mencionado el punto de vista de Elizabeth, con la criatura, aunque no estemos viendo su rostro, él, de lo enamorado que está, es que no le quita la vista de encima, no parpadea. No parpadea, y en este caso no cierra los ojos hasta que cuando ella le está tocando la mejilla en la parte cosida, ya llega un momento en el que él inclina la cabeza y apoya sus caras en sus dedos. Con alivio, paz y amor. ¡Qué bonito! ¡Dios! ¡Buah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Otra cosa aparte, no solo del momento, sino ya de los dos personajes, o sea, aparentemente no deberían complementarse bien, porque son muy distintos, pero ya veis, esas diferencias es lo que los une más. Por ejemplo, con los trajes y el cabello. Ella no tiene frío aparentemente y lleva un traje de novia que además representa la nieve. Él, sin embargo, lleva un abrigo
negro, o sea, que él tiene frío, es como si los roles se hubieran intercambiado. Porque él se supone que debería representar más el frío y ella el calor, y sin embargo ya veis. Y por supuesto los colores, o sea, son el yin y el yang, blanco, negro. Y bueno, ya de paso, si los colores, calor, el frío, el negro, el blanco, su pelo liso, el pelo del rizado, yin y el yang, el blanco es el perfecto, o sea, literal es el perfecto opuesto del negro, ya que el negro pues es la ausencia de luz y el blanco es que muestra toda la luz. Los colores que reflejan ellos, que ya hablaré de uno que ya había mencionado antes, es mucho más potente que lo demás. O sea, lo que reflejan ellos es su amor. Y por cierto, sí, el naranja se les refleja a ambos, que he dicho, la calidez emocional y también en este caso la vitalidad de su amor. Ya en general para ambos es que no sabéis lo importante que es que se quieran tal y como son. O sea, qué pareja tan linda, de verdad, les adoro. Ah, sí, me acabo de dar cuenta. Sí, Víctor está justo detrás de Elizabeth, sí, pero... Y además, ellos están tan enamorados del otro que literal, no existe nada más para ellos. Es algo, sí, Víctor, pero es su momento, hace tiempo que no se ven, que tengan su momento romántico. Obviamente el top número 1 pues es romance y amor familiar iría primero. Identidad iría segundo. La fuerza y el poder de la criatura. La ira iría también ahí. Pues tercero. Luego en el 4 iría el nacimiento, por supuesto. Luego la creación y luego la huida. Ese sería mi top de escenas que dijeron ¡wow! Esta película va a ser genial. Y una cosita. ¿Os habéis fijado que he mencionado muchísimos elementos que sí están relacionados con los protagonistas? Pero ¿sabéis en qué me he fijado? En que muchos de los elementos pues son algo positivo. Sorprendentemente. Son la esperanza, la pureza, el crecimiento y también la transformación y la vida. Hasta aquí sería el vídeo. Qué ganas de ver la peli. Pues por supuesto, feliz Halloween y feliz cumpleaños Guillermo del Toro. Muchas gracias por existir, muchas gracias por crear esta película, Guillermo del Toro, de verdad. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Soy Adriana, este es mi canal, mi santuario. Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!